¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ya están cómodos? ¿Alguien tiene frío? ¿No? ¿No tienen ni frío? ¿Los papás también? Ya, qué bueno. Gracias, Juan José, que es su preciosa hija también. Tenemos la bendición de poder hoy día celebrar el Día del Padre, el Día de Papá. Papá. Y, y hoy día vamos a reflexionar en torno a la paternidad. Y vamos a entrevistar y vamos a conversar, más que nada, más que una entrevista, con, con tres papás, ¿cierto? Y sus hijos o hijas. ¿Ya? Y antes de comenzar esta conversación, ya antes de llamar a la primera pareja de padres, de papá e hija, eh, que en esta tarde podamos mientras adorábamos, experimentar la presencia del Espíritu Santo de una manera tan el poder decirle papá, tener la libertad de poder acercarnos al Padre y decirle papá, papá. Y cuánta necesidad tenemos de papá. Y en esta tarde calurosa, nuestro papá nos ha regalado un lindo día para poder honrarle. Y también para conocer las historias de tres hermosas familias que hoy día los voy a pasar. No tienen idea en qué momento acá. Es sorpresa. Para que conversemos. Lo que sí les voy a pedir, dicen que, no dice la palabra, dicen que el camino, ¿cierto?, es angosto. Tenemos un lugar muy angosto acá, entonces estaba viendo que si nos sentamos acá de manera bien cuidadosa, nos vamos a caer hacia atrás. Y así que voy a hacer a pasar el primer papá e hija, don Ricardo Liberona, y su hija Ana Paula. Voy a invitarlos a que conversemos un poquito. Mucho cuidado porque está al filo, así que Ricardo, aquí puedes estar acá. Muchas gracias. Mucho cuidado. Eso. ¿Cómo están? ¿Estamos bien para allá, Manuel? ¿Se ven los rostros de...? No, pero no importa que no se vea. No importa que... ¿Está todo bien, Manuel? Ya. Me preocupa que de pañuelo. No ¿Sí? me preocupa. Bien, vamos a tener una conversación. Dicen que papá es más difícil, o sea, es más fácil decir papá, ¿cierto? Por el fonema P, papá. Y después, supuestamente, los niños dicen mamá, papá. Ricardo, Ana Paula fue la mujer que te hizo, en este caso, cuando nació, ser papá. ¿Recuerdas cómo fue ese momento? ¿En qué situación estabas? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿La estabas esperando con ansia? ¿Estabas nervioso? ¿Qué edad tenías cuando fuiste papá? Por primera vez. 28 años. 28 años. Yo tenía 28 años y fue algo que yo esperaba con ansia. Yo siempre quise ser papá y siempre quise tener una niña. No, yo no soy el que buscó siempre un hombre, yo siempre quise tener una niña. Y cuando supe que estaba embarazada la Marcela, me preparé tanto para el parto, yo entré al parto, yo saqué a la Ana Paula que estaba alojada en la ingle de la Marcela, yo fui el primero en verla y fue algo maravilloso. Ella, disculpa, es un día difícil. Hace, ayer hace 5 meses que falleció mi madre. Entonces, fue un día difícil. Pero el nacimiento, la llegada de la Ana Paula fue enseñarme a ser mejor persona, enseñarme a ser papá. Yo con ella, yo quedé sin trabajo cuando la Ana Paula tenía meses. Entonces yo fui el que le hice la comida, fui el que la crié, fui el que estuve con ella, porque la Marcela tenía que trabajar, alguien tenía que trabajar, yo desgraciadamente estaba sin trabajo, entonces estuvimos juntos mucho tiempo y nunca dejé de estar junto con ella. Hemos seguido el camino juntos hasta hoy, que vinimos juntos a la iglesia, que somos los dos cristianos. Hemos estado siempre unidos. Para mí ella es una de las cosas más grandes que me entregó el Señor. Gracias, gracias Ricardo. Y
Cuando pasó el tiempo, Ana Paula empezó a crecer. ¿Cuáles fueron aquellas cosas que te fueron haciendo madurar como papá? Porque nadie nace sabiendo ser papá. ¿Qué fueron aquellas cosas cuando empezó a crecer Ana Paula que te fueron a hacer, porque tenías 28 años, ¿no? 28 años. 28 años, joven todavía. Sí. Que te hicieron madurar como papá. ¿Qué situaciones marcaron tu madurez como papá? Estoy hablando sin Cristo. Claro, nosotros crecimos sin Cristo con la Ana Paula y hubieron momentos difíciles, momentos en que yo no sabía cómo guiarla como padre, no tenía el conocimiento de hacerlo, cometí infinidad de errores, muchas veces a lo mejor fue muy rudo, muy brusco con ella, siendo ella una niña y no sabiendo cómo orientarla, sin saber. Me apoyé en mi papá, que mi papá era más rudo que yo, entonces me costó mucho más. Mi mamá no es una abuela cariñosa, no es una abuela muy pegada, entonces también me costó más. Pero hay momentos cuando ella estaba en la adolescencia que son difíciles de poder, que me enseñaron, me fueron enseñando a madurar cuando ella empezó a crecer, cuando ella tenía dudas sobre ella tenía dudas sobre su orientación, ella no sabía si realmente quería ser mujer, tenía súper dudas. No, ella que... Ana Paula, yo sé que quieres hablar, ya vamos a hablar contigo. No mientas aquí. No. No, pero sí, se entiende que Sí. dentro de todas las dudas que se generan en un adolescente, Tenía muchas... dentro de todas las dudas que se generan en un adolescente, a un adulto joven, hay muchas cosas que van saliendo y le hablo a todas las primeras. Es difícil ser la primera porque vas abriendo camino, nunca abrir camino es sencillo, pero es un trabajo muy noble que uno le hace a sus hermanos. Y de repente uno sufre y uno dice, pucha, me habría gustado ver a mi papá cómo se expresa con mi hermano, pero a través de los errores que van cometiendo, con la que el primero llega, se van dando cuenta de cómo podría mejorar esta situación y quizás moldearla de otra manera con mis otras hijas. Entonces, lo que se refiere a mi papá es que en un minuto yo nunca había tenido pareja ni pololo y que muy lejos de la iglesia. Yo dije, claro, siempre tenía una personalidad, conocerán un poco como dura. Entonces, niños de 17 años que salían corriendo. Entonces yo decía, ay, lo más probable es que no, a mí no me gustan los hombres y yo no me doy cuenta. Entonces, claro, llegué con esto un día de la nada donde mis papás y claro, yo me acuerdo de mi papá diciéndome, ay, hija, eres tan difícil. Y la primera parte, entonces, claro, tuvieron que sortearlo y lo sortearon bien, gracias a Dios, estoy casada, no hay problema hoy. Pero en ese minuto fue bien difícil para ellos porque no hay norma. Está bien. Ana Paula, vamos a ir contigo con unas preguntas, pero seguimos. todavía no. Ok. Ricardo, ya, estamos en este tiempo. ¿Hace cuánto tiempo conoces al Señor? Yo desde el día en que la Fernanda tuvo un accidente, fue el momento en que fue el momento en que yo vi que el Señor efectivamente estaba con nosotros. ¿Esto hace cuánto tiempo? Esto hace aproximadamente 3 años. 3 años. En estos 3 años, uno cuando conoce al Señor y le va mostrando ciertas cosas, errores y también cosas que mejorar o enmendar. ¿Hay algo que te pese en este momento, en este tiempo, que no hiciste cuando en la primera infancia, Ana Paula, que dejaste de hacer o que hiciste mal y que hoy día estés tratando de enmendar como papá? Yo sin temor a equivocarme, ayer le pedí perdón, de hecho le mandé un mensaje, por todos los errores que yo pude haber cometido como padre. Ser muy brusco, no entenderla, no escucharla. El no escuchar a un hijo es el peor error que uno puede cometer y tener siempre la razón. Yo siempre quise tener la razón y no escuché. No la escuché lo que ella me decía, no escuché cómo ella me daba las alertas de decir, no es así, o no me trates así, o no seas tan brusco, no seas tan cerrado en decir, no, yo tengo la razón. Por eso ayer yo le escribí y le dije que todos los errores que yo he cometido, espero en Dios que los sanemos. Y lo estamos haciendo. Es difícil, porque yo tengo 3. Entonces, con la María Ignacia he cometido los mismos errores, porque son prácticamente juntas.
Y también le hablé a ella, también le pedí perdón a ella. Con la Fernanda es distinto. La Fernanda me ve a mí como papá, pero en Cristo. Por lo tanto, yo con ella soy totalmente distinto como fui con la Ana Paula y con la María Ignacia. Antes yo pedir perdón no estaba en mi... Sí podía decir discúlpame, pero jamás el pedir perdón. Hoy pedir perdón es parte de mi vida. Entonces, claro, le he pedido perdón por los errores que yo cometí en su crianza y que estoy seguro que en algún momento la marcaron. Muy en breve, ¿cuál es tu temor más grande de ser papá? El temor más grande que uno tiene hoy es que la María Ignacia no se acerque a Dios. Ese es mi temor hoy, tener a la María Ignacia más lejos del Señor. A ella no. Yo ya sé que ella ya está en... Yo ya estoy. Entonces, mi temor más grande es que la María Ignacia no esté con el Señor en el momento en que tengamos que estar dispuestos para su venida. Gracias, Ricardo. Ana Paula, ahora contigo. Por fin, dices. Al fin. Por fin. En la hora. ¿Qué características son aquellas que tú puedes destacar más en tu papá? Que decir, mi papá es... Ya. Mi papá es una persona muy noble. Gracias a Dios, mi papá es un hombre que nunca tuvo miedo a expresar sus emociones. Lo que siempre a mí nunca me llamó la atención que un hombre llorara o que se emocionase. No, mi papá un comercial de un niño. Unas lágrimas corrían. Entonces, siempre fue un hombre muy emocional. Por lo que yo me pude relacionar desde la emocionalidad con él. Es un hombre muy noble y que cuando nadie lo está mirando, genera, hace cosas que a mí me llaman la atención. Yo me acuerdo que haber tenido, no sé, 11 años por decirte, y íbamos en San Francisco llegando a Mata, y había un vagabundo con los mocos hasta acá. Mi papá sacó, parece que con la polera, le dijo, ven, ven, y lo limpió. Eso es algo que nada, ¿por qué? Nadie lo estaba viendo, nadie estaba... Claro, tiene esas cosas que son muy valorables y también se da el espacio de reflexionar. Gracias a Dios hoy nos damos el espacio de reflexionar desde una mirada ya mucho más adulta también, pero esas son las cosas que yo más valoro. Sí. Vemos a Ricardo muy divertido. Es Es un hombre muy divertido. Es muy divertido. Sí. ¿Hay algún momento en que tú lo hayas visto llorar Sí. y que sea para ti, que te haya marcado? Es que claro, como te digo, siempre estuvimos tan cercanos a la emocionalidad que para mí no era algo extraño, pero sí tengo que admitir que de repente cuando sé que va a pasar algo, que va a dolerle o que le va a... Me preparo previamente como porque está muy es muy fácil llegar a su emocionalidad. Entonces, claro, cuando falleció mi abuelo, yo decía, ¡ay, Señor, por favor, yo no! Ojalá yo no estar. Y pucha, no, pues Dios tiene su plan. Y claro, con mi papá, cuando uno pasa por un periodo largo de agonía, uno no duerme, como que está en vigilia todo el tiempo. Y ahí, justo en el minuto que tú no tienes que dormir, te duermes. Entonces, claro, cuando falleció, estaba dormido, pero lejos. Y claro, no lo podían contactar. Y yo, ¡ay, Señor, por favor! Y claro, yo estaba despierta porque estaba en turno, se perdió. Y llamé, así como, por favor, hagan esto, tipo, prepárense porque va a ser difícil y va a llorar de esta manera porque es una pérdida tremenda. Entonces, claro, verlo enfrentarse a mi abuelo, creo que es el minuto donde tú no puedes disimular nada, es la pena viva. Entonces, claro, yo creo que ese fue el llanto que más recuerdo hoy. Ana Paula, otra pregunta. Cuando uno conoce a Cristo, ¿cierto? Conoce al Señor, empieza a encontrarse con la figura paterna perfecta, porque Dios es nuestro papá. Y ahí empieza a encontrarle quizás más fallitas al papá. ¿Qué te gustaría cambiarlo de Ricardo? ¿Qué le pedirías a Dios? Señor, por favor, aquí, porque no hay papá perfecto. No, claro, les ahorro el suspenso. No hay papá perfecto, pero, pucha, a ver... Yo creo que una introspectiva como... Le pediría que cambiara su relación con mi hermana. Dame un minuto. Porque creo que eso es lo que más les cuesta. Nosotros fuimos 4 muchos años.
yo, mi mamá, mi papá y la Ignacia. La Fernanda llegó en 2013. Entonces, toda la vida estuvimos juntos. Yo llegué junto con ellos a este mundo. Entonces, me parece que yo siempre he sido mucho más cercana a mi papá porque nos relacionamos más, y mi hermana con mi mamá. Y yo, como han sido todos ustedes testigos, he ido solucionando y relacionándome más con mi mamá y tratando de solucionar todas mis heridas. Y también porque soy mucho más verbal. Mi hermana no es mucho más introvertida. Y creo, y estoy completamente segura porque lo sé y porque me lo ha dicho, que me dice yo, si yo veo que mis papás cambian y mis papás se transforman, yo soy la primera que voy a estar ahí mismo. No, porque Dios existe. Pero si yo no logro notar un cambio, no logro ver que ellos sean testimonio, ¿qué voy a ir a hacer allá a perder los tiempos de mis sábados? Estás loca, soy una joven. Entonces, claro, que él logre sanar con alguien que no va a ir a buscarlo. Ese es el punto. Él tiene que actuar completamente como papá. Yo nunca he sido niña, nunca. Siempre he sido un adulto. Y he tratado de ser un adulto, entonces me queda bien el papel, ya estoy acostumbrada. Mi hermana no, siempre fue niña. Entonces tiene que ir a buscarlo. No va a pedir el papá, tomemos un café, conversemos sobre lo que pasó el 10 de julio. No, entonces, tiene que ir. Y eso es lo que yo creo que tiene que cambiar. Ir y hablar con ella y buscarla. Y va a doler. Y yo creo que es el susto a que enfrentarte con algo es lo que no lo hace ir. Hay algo que, por último, Ujú. que le dices que en tu mente está siempre decirle a tu papá. O sea, cuando ves a tu papá, tienes una palabra para él, pero que quieras decírsela en este momento públicamente. A ver, yo soy bien verbal, siempre le digo, no tengo muchas como, no me quedo con mucho, porque siempre le digo papá, pero, a ver, tengo que decir a viva voz, si es que no me han escuchado, que mi papá es una persona excepcional. Pucha que todos cometemos errores y es difícil cuando uno es hijo, porque uno juzga, pero muy duro. Yo gracias a Dios yo todavía no soy mamá, pero es un tremendo anhelo. Lo que sí puedo decir es que yo me identifico mucho en mi papá, espero ser así, no aburrirme. Nuestra vida como familia no ha sido algo fácil, nos ha tocado pelarla a todos. Y ese es el punto, cuando hablo de este camino, hemos crecido todos juntos. Entonces, nos ha tocado difícil y estoy muy agradecida porque hubo tiempos en donde mi papá tuvo que ser 2 por 1. Hoy le tocó ser 2 por 1 al final y hacer, pucha, de repente papá, de repente mamá, de repente bueno, de repente malo. Es muy difícil estar en esa. Y sobre todo conmigo, que yo estaba allá. Y siempre, oye, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué pasa esto? Porque siempre mirando y preguntando, perdón, de todo. Entonces nunca se aburrió, siempre tuvo los pantalones de decir, ¿sabéis que ya vamos, ya no importa? Y nos agarró a mí y a la Ignacia y pucha, nos sacó a todas, al final, a todas. Y la cosa es que uno dice, ¿por qué? A mí me cuesta mucho la autoridad, que decir, mi papá es jefe, es la cabeza, es el jefe, me cuesta. Pero tengo que admitir que toda la vida ha sido así. Que yo digo, no, mentira. Siempre ha sido así. Si mi papá no estuviese, nuestra vida sería muy diferente, porque nos agarró y dijo, ¿sabes qué? No nos vamos a quedar aquí, vamos nomás. Listo, como sea, vamos a salir por pura hambre. Así que eso, yo lo amo mucho. Estoy súper orgullosa de él, de cómo ha sido como papá, como marido. Y futuramente como abuelo, y como suegro, que es un 10. Un 10 es maravilloso. Ricardo, ¿qué te gustaría decirle a Ana Paula? Vamos. Cortito. Nada, pues sí, corto, yo a ella la amo con el corazón, ella es todo, igual que su hermana, son las luces de mi vida. Ella sabe, yo por ella he hecho cosas, nosotros para que ellas tuvieran algo, yo fui capaz de disfrazarme de lo que tú no te puedes imaginar para ganarme un premio, para que ellas pudieran ir a Fantasilandia. Porque no tenía, entonces había que hacer algo y yo lo hacía, jamás me dio o vergüenza o algo por que ellas tuvieran algo.
Y la amo y estoy feliz. Soy el hombre más feliz de la vida porque se casó, porque está conmigo, porque tiene a Dios como su padre. Y eso me tiene feliz porque Ricardo está así y está claro que Dios está en ella. Todo lo que está sucediendo hoy en mi casa tiene que ver con Dios. Dios se ha puesto, o sea, ha sido maravilloso lo que ha sucedido en esta semana en mi casa. Muchas gracias, Ricardo. Ana Paula, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Bien, gracias, Señor. Tenemos a otro entrevistado que fue papá hace muy poquito. Yo sé que hay papás también que han sido padres hace muy poquito. Y quiero invitar a esta mesa a mi querido amigo Adrián Barraza y su querido hijo Elías. Lo traen, dice. Un aplauso para Adrián y Elías. Gracias, Señor. Por ahí viene. Eso. Le va a llegar el sol a Elías. Va a faltar un gorrito. Va a tomar vitamina D. Dicen que lo mejor que pueden tomar los niños es vitamina D, ¿no? Las mamás que dicen. Sí, lo mejor. Muchas gracias. Todo en vivo. Don Adrián, ¿qué tal? Recuerdo hace bastantes años atrás, cuando te querías casar. Y mira cómo te veo ahora. Resultado Sí. de aquellas oraciones que el Señor cumplió en su momento. ¿Cómo te sientes? Bien, feliz, contento, agradecido al Señor. Es súper especial. ¿Cuál fue tu reacción, tu primera reacción cuando te dijeron, Adrián, vas a ser papá? Que me imagino que te lo dijo la Carlita. ¿Cómo te lo dijo? Sí, bueno, yo estaba durmiendo. ¿Sí? ¿Cómo fue ese momento? Eran como las 7 de la mañana porque habíamos decidido comprar un test de embarazo porque Carla tenía que hacerse un examen. Entonces fue como, ya lo hacemos mañana a primera hora. Yo estaba durmiendo y de repente me despierta y me dice, Adrián. Y yo así, ¿qué? Marcó positivo. Y yo así, ¿qué? Marcó positivo. Y yo así como despertando, consternado, así como, ¿en serio? Y estábamos en la duda, porque el test no fue del todo claro. Y después, al final del día, Carla llegó con otro test y fue de suma alegría. Fue así como una explosión de felicidad, pero como que no termina de explotar. Y claro, hay mucha inquietud, ansiedad, incertidumbre, porque, bueno, además nosotros nos enteramos que Carla estaba embarazada a las 2 semanas de embarazo. Entonces fue un embarazo súper largo. Hay gente que se entera a los 4 meses y yo me alegro por ellos. Pero nosotros nos enteramos a las 2 semanas y fue mucha espera. Pero siempre con mucha esperanza. Claro, hay incertidumbre, pero hay mucha esperanza siempre. Dicen que cuando la mujer que está embarazada, al momento de ella sabe ser embarazada, se ve mamá. El papá es diferente, porque Sí. lo ve desde una vereda, aunque esté ahí, distinta. ¿Cómo viste tú ese proceso? Sí, así tal cual. O sea, yo veía como Carla ya experimentaba su maternidad y yo siempre lo ejemplifiqué de una manera futbolística. Carla estaba dentro de la cancha corriendo el partido, jugando a la pelota, y yo estaba en la banca esperando que el profe me dijera, ponte el buzo y calienta que te toca entrar. Y sabía que en algún momento me iba a tocar entrar, pero claro, yo veía que ella ya estaba jugando el partido y yo no. ¿Y en estos meses, cuántos meses tiene Elías? Ayer cumplió 6. 6 meses, medio año. 6 Lo meses pasa de el pura tiempo. leche y amor. Maravilloso. Y fútbol, ¿no? Todavía no. Sí, hoy día estaba viendo sus monitos y de repente entró una publicidad del fútbol de Argentina y lo dejamos ahí viendo publicidad. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que más te ha costado en estos 6 meses desde que nació Elías? ¿Qué es lo más difícil para ti? Poder estar con él. Toca, por temas laborales, no puedo estar todo el día con él.
y es lo que más quisiera, pasar más tiempo con él, poder compartir y estar con él más presente. Eso es lo que más me cuesta. Pensando en que uno como papá trae ciertas cosas de los papás, de nuestros papás, ¿hay algo que tu papá hacía contigo y que estás replicando en él o quieres replicar en él? ¿O todo lo contrario? ¿Hay algo que mi papá hacía conmigo y jamás lo voy a hacer con él? No sé, yo creo que es muy pronto todavía para hacer ese análisis, porque yo no sé cómo era mi papá conmigo cuando yo tenía 6 meses. Entonces, Tu primera infancia, algo recordarás de tu primera infancia. sí. Bueno, me pasa justo hoy en día, porque mi papá siempre trabajó mucho, hasta el día de hoy. ¿Sabes cómo hacerlo callar? Con una leche. Con leche. Entonces, yo creo que por eso quiero estar más presente. Porque gracias. Claro, hubo muchas situaciones en que no se pudo estar juntos y no es lo que yo quisiera para él. Yo no le echo la culpa porque él tenía que hacerlo, era necesario, pero asimismo también hay un montón de cosas de él buenas, hay un montón de virtudes que yo quisiera replicar, porque así como cuenta un poco Ricardo, pese a ser un hombre criado desde la dureza, eran otros tiempos. Él nunca fue rudo con nosotros, él siempre fue atento, y hoy yo gozo con mi papá una mucho mejor relación de la que gocé con él cuando éramos niños. Carla más de una vez me ha dicho que me quiere comprar una máquina de cortar pelo para que yo no vaya donde mi papá, porque a veces claro, yo soy pelado, pero aquí al lado sale pelo, entonces más de una vez yo dejo de ir una semana y se empieza a ver feo acá. Entonces Carla me dice, te voy a comprar una máquina. Perdona, ¿tu papá te corta el pelo? Y mi papá es peluquero, ese es el detalle. Claro, ahí está. Qué No lo bueno había saber, visto. qué bueno saberlo. Sí, mi papá es peluquero. Ahí en el Persa Bio Bio, por si acaso, para cualquiera que quiera cobrar. ¿El persa va a su casa? Ambas. Ayer fui a su casa. ¿Qué local del Persa Bio Bio? Esquina de Santa Rosa con Placer. Ahí. Entonces, claro, me dice Carla, para que yo no me crezca el pelo demasiado, que nunca es demasiado, pero para que no me crezca, me dice, te voy a comprar una máquina. Y para mí, yo le digo, no, porque no la voy a usar. Claro, yo quiero ir. Es una buena excusa. Eso. Gracias, Adrián. ¿Has pensado en Elías cuando sea más grande? Bueno, ahora viendo cómo está todo en general, el mundo y el contexto en general, el Señor puede venir en cualquier momento, ¿cierto? Cierto. Y quizás algunos de nosotros quizás no veamos a nuestros hijos, podemos soñar verlos, pero ¿cómo te imaginas a Elías cuando grande? O sea, yo sé que va a enfrentar un mundo mucho más difícil del que enfrentamos nosotros. Si para nosotros es difícil, va a estar todo más agravado, la maldad, la distorsión, la inversión de valores. Entonces a él le va a tocar enfrentar un mundo mucho más hostil, espiritualmente hablando. Pero yo este último tiempo he recordado las palabras del rey Salomón en el capítulo, en los primeros capítulos de los Proverbios, cuando le dice a su hijo, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, adquiere prudencia. Eso es algo que a mí me gustaría transmitirle a Elías, así como hijo, sé sabio, más que la sabiduría del mundo que de repente tiene que ver con ser vivo, pero yo más de una vez lo he pensado, así como que sea vivo, sí,
pero más que eso, en realidad, quisiera que sea sabio, que tenga temor de Dios, que sea muy conocedor del Señor y que desde ahí tome buenas decisiones y sea valiente. Yo espero eso para él, que sea un hombre sabio y valiente. Por último, Adrián, ¿dónde, cuando Elías crezca, camine, hable y pueda relacionarse ya contigo y quieras conversar con él, dónde te gustaría llevarlo? ¿Dónde te gustaría que sea esa conversación? Yo sé que eres muy especial para lugares, pero hay un lugar que para ti sea significativo. Voy a sacar, obviamente, la iglesia, porque es el lugar donde por lo general, obviamente, nos congregamos, pero algún lugar que tú quieras conversar con él, es decir, y qué conversación te gustaría tener con él. Esa seria que uno tiene con los hijos. Sería. Una cancha, dice Carla. Una banca para que aprenda a esperar. No, yo espero que sea o sea, que podamos caminar mucho juntos. Caminar. Y ahí conversar. Yo conversé mucho con mi papá en el auto, siempre. Era como nuestro momento juntos. Entonces, yo espero caminar con él y pasar mucho tiempo caminando juntos. Y ahí ir conversando. Más que un lugar específico, yo creo que cualquier lugar va a ser especial, dado el amor. O sea, hay muchas cosas que él, y es lo que experimento yo respecto a la paternidad de Dios. Hay muchas cosas que yo a él le digo hoy que obviamente no las entiende. Desde un te amo hasta otras cosas más, o sea, otras cosas diferentes. Como decirle, por ejemplo, que la vida es lucha. Yo siempre le digo, hijo, en la vida hay que luchar. Y obviamente no me entiende. Pero también así mismo veo como Dios a mí me habla y muchas veces yo no entiendo. Eso es lo que el Señor me ha transmitido en estos meses. Cuántas veces Él me expresa su amor y me expresa sus buenos deseos y yo no entiendo, no ando en otra. Y eso es algo que yo espero que con Elías podamos desarrollar. Y asimismo, en mi propia relación con Dios Papá, yo poder escucharlo y entenderlo y prestarle total atención. Eso espero. Muchas gracias, Adrián. A ti. Elías Gracias. también, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Bien. Por último, espero que el Señor le esté hablando en estas conversaciones profundas. Ayer fue que falleció el papá de Michael, que lo tenemos aquí. También falleció el papá de la Carlita Valladares. Recordaba que hace exactamente 3 años, para quienes tuvimos la bendición de conocerle, falleció Dragomir. Y justo también una semana o 3 días antes del día del papá. Y lo conversaba con Andrés, que circunstancial. Y hoy día queremos conversar con una mujer que quizás muchos conocemos, pero quizás hay quienes no conocen y están en su casa. Ella es la menor, ¿cierto?, de 3 hermanas. Nos acompaña aquí hace ya bastantes años, aquí en Santiago. Ella viene del norte de nuestro país y es hija de uno de los hombres que si bien es cierto, personalmente no tuve la bendición de conocerle profundamente, lo conocí. Hija de Ricardo Loyola, ¿ya? Y quiero invitar ahora a Cyril, quien nos va a conversar, y vamos a conversar sobre ser hija y no tener a papá. Pero a temprana edad. Es muy distinto cuando ya uno está grande, ¿cierto? Y yo conversaba con Michael y me decía que estaba en paz, ¿cierto? Y uno ya cuando crece y como que uno espera que papá o mamá se puedan ir. Pero muy distinto es que, gracias, Cyril. ¿A qué edad tu papá, qué edad tenías tú cuando Ricardo falleció?
Mi papá falleció en 2018. Yo tenía entre 19 años, 18 años. Y falleció después de un largo proceso. Mi papá tuvo cáncer, no, o sea, tuvo tumores cerebrales. Y fue un proceso súper largo. Mi papá empezó a enfermar en septiembre de 2017, justo el día que yo me vine a Santiago, porque yo siempre voy a Santa Erika en los septiembres. Y cuando mi papá falleció, fue muy extremadamente duro. Yo creo que, igual ahora tengo Sí, 25, perdona. sí. Yo creo que hay mucha gente acá que ha llegado desde el 2018 y no conoce a Ricardo. Ah, ya. ¿Puedes contarnos quién Un era, poco contexto. quién era como Ricardo Loyola? Ya, mi papá era a tiempo completo, o sea, sigue siendo tiempo completo pero no está. Mi mamá con mi papá empezaron con el tío Olger, después se vinieron acá a Providencia, estuvieron donde está ahora el Distrito de Salvador, que todavía hay gente que era discípula de mi papá acá, sí permanecen. Después de eso, mi papá dijo, el Señor le habló y se tomaron todas sus cosas y se fueron al norte. Y yo iba como en kinder, entonces tenía como, no sé, 7, 8 años, no tengo, 5 años, la tía lo dice 6. 5 ya. Y de ahí yo nací, todo, después me vine a estudiar acá a Santiago. Y mi papá fue un hombre que dejó mucho legado. Y uno de esos legados fue el amor a Dios. Pero que él me presentó a Dios y él me dijo, mira, está Dios. Porque siempre uno como hijo de pastor, yo creo que la gente, no sé, si conoce, es que al final a ti te llevan. Y si uno no toma la decisión de decir, ya, esto es lo que yo quiero para mi vida, siempre va a ser pura asistencia, no va a ser algo desde adentro, no va a ser una convicción personal. Yo creo que mi papá eso me dejó a mí, esa convicción de que yo amo al Señor, que yo tengo que servirle al Señor, que el amor a las personas. Mi papá siempre fue un hombre que amó mucho a las personas y que dejó todo. Yo me acuerdo muchas veces que mis papás, gracias a Dios, tenían varias células y entre eso tenían en varias ciudades del norte. Y me acuerdo que mi papá siempre viajaba a Calama, Antofagasta y Iquique y se iba por un tour evangelizando a la gente en las plazas. Y me acuerdo que faltaba cumpleaños, faltaba días de no sé qué, pero era porque él amaba tanto a las personas que quería presentarles al Señor. Y para dejar todo, hasta tu familia, por el Señor, o sea, qué amor uno debe tener por Dios, qué convicción debe tener uno en el corazón. Entonces eso. Y a propósito de eso, ¿sientes algo que te hubiera gustado tener más de Ricardo? Porque me imagino, sabemos y lo vivimos también en carne propia, conociendo también a nuestros pastores, que tienen que lidiar con los tiempos, ¿cierto? Sí. Tiempo para la familia, para la esposa, esposo, y también para los discípulos, para la iglesia, para la casa. ¿Tú cómo viviste eso con Ricardo particularmente? Yo creo que cuando veo, por ejemplo, estoy acá y veo a la Consu, a las niñas, yo digo, bueno, yo es lo mismo que experimenté yo. O sea, lo incómodo era, bueno, suena súper fácil, pero por ejemplo yo no podía estar en pijama. O cosas tan simples como en tu casa. Pero aún así, sinceramente puede sonar súper raro, pero yo no cambiaría por nada lo que el Señor a mí me entregó. Y eso fue ese padre. Si bien fue duro, porque mi papá era muy parecido a mí. Entonces me acuerdo que todos los días yo tenía tiempos de oración con mi papá. Porque mi papá tenía 2 horas que estaba en el oratorio, uno no podía contar con él, que era en la mañana y en la tarde. Y me acuerdo que yo a veces iba con él, lloraba en los tiempos tiempos con él. Y mi papá, si bien me hablaba y como me contaba su corazón, fueron muchas veces cosas que me llamaron mucho la atención de él, donde yo lo pude ver humano. No lo vi como un simple pastor, no lo vi como alguien que dedica su vida al Señor, lo vi como alguien que lucha. O sea, si yo contara todas las cosas que mi papá luchaba y que a mí él me decía y yo podía orar por él y él orar por mí, fue algo que me hizo verlo como una persona humana que también luchaba y que por algo estaba tanto en el oratorio, porque él quería llenar eso para ser una buena persona y ser aquella persona que el Señor le dijo que tenía que hacer, que era un pastor de personas.
¿Qué momentos, cuando ya mañana, bueno, celebramos el Día del Papá, qué momentos extrañas? Todos. ¿Por ahí algún momento que diga, este es el momento que más extraño? ¿Ya sanaste la pérdida? ¿Hay momentos en que digas, papá, me gustaría tenerte? Siempre. Yo creo que el hecho de que yo esté sentada acá hablando es un paso de fe para estar completamente sana. Porque todavía yo no puedo decir que esté completamente bien. Porque ahora en mi proceso actual me gustaría mucho estar con mi papá. Me gustaría estar mucho, que me acompañara, que estuviera conmigo, que me dijera, no, mira Cyril, dale, te queda poco. Y muchas veces yo tengo que buscar eso en otras personas. Que al final es el apoyo igual que el Señor me daba a través de Él. Pero no, siempre. No hay instancia en la que yo no lo recuerde, pero ya no me da pena. Esa es la cosa. Porque yo entiendo de que Él está donde Él quería estar. Con Dios, en su presencia. Alabando al Señor, trabajando por Él, haciendo... Yo pienso, mi papá era surfista. Entonces yo me imagino y es un pensamiento y digo, debe estar ahí surfeando en las nubes. Y esa era una de esas pasiones. Mi papá estaba, me acuerdo, historias muy raras, pero mi papá estaba surfeando y habían otros surfistas, mi papá les compartía ahí en el agua. O sea, qué genial es eso. Pero no, yo siempre lo extraño. No hay momento en que no lo extrañe. Pero estoy tranquila, sinceramente. ¿Y hay algo que te hubiera gustado decirle más a tu papá? No. No tengo ningún... Siento que el Señor tomó tanto el control sobre toda la situación que yo no tengo nada que decirle más. Lo único que ya le dije, que lo amo, que lo extraño. A veces oro y le digo, Señor, dile este mensaje a mi papá. Porque yo sé que como Él está en el cielo, yo no me puedo comunicar con Él. Porque al final Él me dejó a Dios, a mí como un Dios Padre, para que Él llenara eso que yo no tengo. Entonces a veces le digo, ¿puedes decirle a mi papá que lo amo, que lo extraño, que me espere, que estamos bien? Y eso es como lo único que yo puedo decirle. La verdad es que mi relación con él fue una relación excelente. Igual yo como soy la menor de 3, siempre fui la regalona. Entonces yo siempre tuve instancias. Me acuerdo las últimas conversaciones que él tuvo conmigo. Vino acá a Santiago a despedirse de su familia. Y siempre mi papá me decía, estoy orgullosa de ti, estoy orgullosa de ti. Estoy orgullosa de ti. A mí me faltaba mucho para terminar mi carrera, me había echado muchos ramos. Y decía, ¿de qué va a estar orgulloso? Pero después que murió, yo dije, ya, no, entiendo por qué está orgulloso. Por todo lo que llevo, por todo lo que el Señor ha hecho en mí y por lo que el Señor va a hacer en mí en el futuro. Por último, Cyril, ¿qué cosas le dirías tú a los hijos que tienen a sus papás con vida y no los honran? Yo creo que sinceramente, paciencia, porque al final nadie es perfecto. Con el Señor nosotros podemos acercarnos un poco y nos puede quitar aquellas cosas que le pueden producir daño a las personas, pero nunca vamos a ser perfectos. Entonces, yo creo que les diría es que los papás cristianos siempre hacen todo por nuestro bien. Me acuerdo, todas las veces que a mí me retaban, porque igual fui súper rebelde cuando yo crecí, y más como hija pastor, siempre me fui rebelde. Pero al final todos los retos siempre yo sé que venían en amor. Todas estas, no, eso no, Cyril, no, no. Siempre fue en amor. Entonces, le diría que tuvieran paciencia. Y los papás que no son cristianos y que tienen hijos cristianos, les diría, la única manera de que el Señor pueda conocer los anhelos de nuestro corazón es que si nosotros pasamos tiempo con Él. Y si aún nuestros papás terrenales no son aquellos que nosotros nos gustaría que fueran, nosotros tenemos un papá que es el Señor. El Señor cumple todos los anhelos y todas las necesidades de nuestro corazón. Entonces, o bien o mal, o sea, siempre va a estar el Señor, tanto en las buenas como en las malas. Así que eso. Cyril, muchas gracias y que Dios te bendiga. Bien, gracias Señor.